El castillo del dragón. Directo hasta el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula La Laguna. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula La Laguna. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato nos lo compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Este relato él la tituló La Laguna. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, los vean acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y también para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Marcos. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Y esto me pasó justamente con mi matrimonio. Y voy a contarles. Recuerdo que mi vida matrimonial, eso sí, fue una pesadilla. Y a decir verdad, yo deseaba profundamente que terminara. Y recuerdo que yo soñaba de vez en cuando con mi libertad, la verdad. Y eso sí, yo estaba rodeado de esa infinita y hermosa paz. Y lo que yo hacía era leer mis libros favoritos, sin que mi esposa me molestara con sus dramas, con sus continuos reproches, sus celos enfermizos, y eso sí, la manera más miserable que me hacía sentir cuando insultaba mis gustos, como en este caso era leer libros tanto de terror, de romance y más. Y eso sí, mi único momento de alegría era cuando ella no estaba en casa y yo aprovechaba el tiempo para escuchar un poco de música e incluso tanto relatos de terror como justamente relatos de la Biblia. Y eso sí, también lo que hacía era proseguir con mis escritos y eso sí, también pintaba uno que otro cuadro, ¿por qué no? Y a decir verdad, yo tenía que hacer pequeños intervalos para luego esconder mi arte dentro de una caja y esconderlos en un rincón bajo la cama. Y eso sí, existía días en que ella no salía de la casa y se acostaba a dormir en una muy vieja y desgarrada hamaca, misma que ella había comprado años atrás, con dinero que me había robado, por cierto. Y eso sí, nunca se me va a olvidar. Yo estaba preocupado porque mis hijos no hicieran el más mínimo ruido. No quería que mi esposa se despertara y eso sí, se pusiera muy violenta, tanto con mis hijos como conmigo. Porque créanme, ella era muy cruel, muy perversa y sobre todo muy malvada. ¿Y por qué se hizo así? Porque como siempre, si no son las amistades, son las hermanas. Porque recuerdo que mi cuñada siempre le decía cómo tratarnos, y en especial a mí, la verdad. Todo ese tiempo lo que hacía era sentarme en un rincón, mientras que yo la miraba dormir. Y yo me imaginaba cómo sería una vida con una tranquilidad muy linda. Tranquilidad llena de colores e incluso yo pondría los discos en la pequeña, vieja y polvorienta radio. Y eso sí, yo lo que haría sería cantar, bailar, ¿por qué no? Con algún traje de gala que tengo guardado e incluso con ropa normal. Pero eso sí,
algunos trajes y gran parte de mi ropa nuevecita por cierto, la tuve que regalar porque ella sí lo había decidido. Y eso sí, sin darme ninguna razón del por qué, pues no quería que yo utilizara mi ropa nueva, e incluso de utilizar trajes nuevos que yo había comprado. Y recuerdo que solté un profundo y silencioso suspiro al sentirme pues complacido en una gran imaginación. Y eso sí, yo tenía esperanza de que pues se hiciera realidad. Recuerdo que los días pasaban y la monotonía pues hacía estragos en mi vida. Recuerdo que un día me levanté de un banquito y eso mismo que estaba cerca y al lado del fogón, por cierto. Recuerdo que caminé unos cuantos pasos, quedando que frente al espejo. Recuerdo que yo tenía curiosidad de saber cómo se vería más bien mi actual rostro. Al fijarme me sorprendí al darme cuenta que yo tenía varias arrugas, mismas que estaban mostrándose en mi rostro. Y recuerdo que un día yo mismo me dije, vaya que sí cambié mucho. Después, mi esposa en tono burlón me dijo, sí, hombre, ¿para qué te miras en ese espejo? Si sabes que ya estás viejo, deja eso. Para nosotras las mujeres, que somos lindas. Me lo dijo en un tono burlón y eso sí, para hacerme sentir mal. Y no lo va a negar, lo logró. Recuerdo que ese día una lágrima resbaló por mi mejilla. Eso sí, no era por sus palabras hirientes. Era el hecho porque yo me estaba muriendo poco a poco, cerca de ella, eso sí. Y justamente un escalofrío recorrió mi cuerpo. No lo va a negar, yo tenía miedo de morir y eso sí, nunca haber sido feliz, aunque fuese una sola vez en mi vida. Y justamente, pues yo ya cansado le dije, ¿sabes qué, mujer? Tenemos que dejarnos. Yo ya no aguanto nada. Siempre me tratas muy mal. Yo ya dejé de amarte. Yo se lo dije con un odio que la verdad se podría ver fluir por todos mis poros. Y justamente ella pues molesta me dijo, nunca nos dejaremos, ¿entiendes? Tú y yo moriremos juntos. Ella me gritaba mientras apretaba mis brazos y sobre todo me daba de golpes con un tubo que estaba ahí cerca. Y a decir verdad yo tenía que hacer algo, no podía seguir y permitir que ella siguiera arruinando mi vida. Pasaban todos los días ideando algún plan para deshacerme de ella. Y eso sí, no quería ser encarcelado y que todos mis sueños terminaran en un sueño frustrado. Recuerdo que meses después fue una noche pues de crudo invierno. Mi esposa llegó muy borracha de haberse ido con sus amigas. Recuerdo que me gritaba y me maldecía. Y eso sí, el alcohol pues, le había hecho un fuerte efecto. Después ella se desplomó en el piso. Su cuerpo pues, quedó inmóvil. Yo lo que hice fue sacudirla violentamente. Pero no parecía que fuera a desesperarse. Yo lo que hice fue quedarme ahí, arrodillado junto a ella. Mientras yo lo que hacía era contemplarla. Y eso sí, por fortuna mis hijas dormían. Y eso sí, ayer mis ojos tenían la gran oportunidad que tanto había deseado. Deshacerme de ella para siempre. Aunque eso sí, la noche era fría, el lago se había congelado y ella pues estaba
muy dormida, por cierto. Así que lo que hice fue arrastrar su pequeño cuerpo, porque eso sí, era un poco más baja que yo. Y justamente lo arrastré fácil, casi 2 kilómetros por la nieve. Y eso sí, mismo que estaba lejos de la casa. Y eso sí, yo calculé que no iba a tardar en morirse congelada en este frío glacial, que por cierto la temperatura de ese entonces eran menos 40 grados. Ya se imaginarán el frío que hacía. Y eso sí, todo el mundo pensaría que se había caído en el hielo debido a su ebriedad. Y eso sí, que incapaz de levantarse, habría sufrido una muerte rápida e indolora. Y lo que hice fue arrastrar a mi esposa casi 2 kilómetros por la nieve. Le desabroché el abrigo que ya tenía para que le ofreciera la menor protección. Lo que hice fue correr de regreso hacia la casa. Y eso sí, no lo voy a negar, nunca me había sentido tan feliz. Y eso sí, el frío pues me daba un buen de fuerzas e incluso disfrutaba del dolor punzante del viento. Viento constante en mi cara, por cierto. Y eso sí, también la completa liberación que me hacía sentir eufórico. Recuerdo que momentos después, mi esposa se levantó. Eso sí, estaba pues ya sufriendo hipotermia. Pero eso sí, no estaba sola. Al lado de ella estaba el mismísimo demonio, sonriéndole, por cierto. Empezó a rugirle aquí leve. Después ella le dijo: ¿Quién eres tú? Habló así por el frío que ella tenía. Y justamente el demonio le dijo: Soy Satanás. Hiciste todo lo que me agradó. Trataste muy mal a tu esposo al escuchar a tus amigas y a tus hermanas. Todo eso, cada vez que lo hacías, siempre me reía. Aunque eso sí, no lo voy a negar. Hiciste lo que a mí me encantaba y me encanta hasta la fecha. En ese entonces, mi esposa se quedó como diciendo: ay no. Y después ella le dijo: No me vas a llevar. Y el demonio le dice: Claro que sí. Hiciste todo lo que a mí me agrada. Tu esposo sufrió mucho por todos los tratos que recibió de tu parte. Y no solo tu esposo, también tus hijas. Hiciste todo muy bien. Ahora, prepárate para la eternidad. Después de eso, la tomó del cuello, la arrancó el espíritu. Y el demonio dijo: Me perteneces. Ahora nos iremos al infierno. Después desapareció. Y se escuchó una risa diabólica. A la mañana siguiente, en cuanto me levanté, pues vi que mi esposa no volvió. Lo que hice fue levantarme. Y yo pensé,
murió de hipotermia. Me levanté, me fui directamente hacia donde estaba ella, y en efecto estaba muerta, pero eso sí, no fue de hipotermia. Tristemente, para ella, eso sí. Ella tenía rasguños en todo su cuerpo, pero más en el cuello. Tenía una expresión espantosa en su rostro, una expresión indescriptible. Aunque eso sí, tenía una marca muy rara en su brazo derecho. Después comprendí que el demonio lo que hizo fue llevársela. Así que regresé a casa, tomé a mis hijas y las llevé a casa de mis papás, claro. Mis hijas y yo nos quedamos a vivir con ellos mientras que conseguía una casa. Pero eso sí, en cuanto llegué, me saludó mi papá. Hola, mijo. Hola, papá. ¿Y tu esposa? Pues no sé si le cuente. Cuéntame, mijo, cuéntame. Sabes que yo siempre te voy a escuchar. Lo que hice fue contarle lo que pasó. Y mi papá me dijo: Hijo, esto que le pasó a tu esposa, yo ya lo veía venir. Ella era una mujer muy malvada y sabía que el demonio se le iba a llevar. A pesar de que yo le decía que te tratara bien, no nada más a ti, también a mis nietas, pero ella al contrario, prefirió tratarte muy mal. Ahora sigue tú con tu vida, hijo, pero eso sí, mis nietas y tú pueden quedarse aquí el tiempo que ustedes deseen. Si quieren quedarse aquí para siempre, recuerda, mijo, siempre serán bienvenidos. Y yo le dije: gracias, papá. Después se acerca a mi mamá y me dice: Qué bueno que viniste, mijo. Serán bienvenidos siempre, mis nietas y tú. Desde que vi a esta mujer siempre te lo dije, que era muy mala. Lo sé, mamá, fue lo que yo le dije. Y a decir verdad, al parecer, bueno, no al parecer, ya recibió su castigo. Y ahí está, quemándose en el infierno, porque eso fue lo que se buscó. Mis padres me abrazaron, después abrazaron a mis hijas, y desde ese momento hasta la fecha, yo continúo con mi vida. Mientras que la casa en donde vivía con mi esposa, ahora difunta esposa, hasta la fecha está abandonada. Y me han llegado a contar amigos míos, e incluso mis hermanas me llegaron a contar, que cada vez que pasan por esa casa, siempre ven a mi ex esposa adentro. Ella quiere salir de esa casa, pero por desgracia no puede. Y sobre todo, ven al mismísimo demonio sosteniéndola del cuello. Y este relato tiene una moraleja. Y esta moraleja es: valoren y aprovechen, y sobre todo, amen a sus parejas. Porque eso sí, lo bueno que hagan para ellos o ellas será recompensado. Pero si le hacen maldades, créanme, las consecuencias son muy feas. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal.
Nuestro compañero Edit 167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.